Dios, hermanos, el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes, con sus familiares, con pues, su familia en este domingo, en este día del Señor, donde podemos de nuevo recordar y seguir aprendiendo y seguir reflexionando en su palabra, en lo que Él tiene para nosotros y también donde podemos nosotros ser de bendición para otras personas, para otros hermanos, de alguna u otra manera. Sean bienvenidos a nuestra clase de nuevos creyentes. Estamos contentos de que nos pueda acompañar de nuevo y reciba un cordial saludo también desde nuestra parte, y esperamos en Dios que Él siga obrando en su vida y en su familia. Agradecemos entonces por tomarse ese tiempo y seguir en esta clase, persistiendo, ¿verdad? Domingo tras domingo. Y bueno, le seguimos animando a que continúe adelante, hermano. Seguimos entonces con nuestra clase de Romanos. Estamos iniciando nuestro estudio de esta carta que escribe el apóstol Pablo ahí a la iglesia que se fundó en Roma. Y bueno, estamos ahora en el capítulo número 2, pero la semana pasada nos quedamos en la mitad. Hoy vamos a terminar el capítulo 2 y el capítulo 3 también, básicamente hasta el versículo 20. Así que vamos a comenzar en esta mañana y a continuar adelante. Si hay alguna pregunta o duda con respecto a esto, por favor no duden en escribirnos un mensaje o dejarlo por aquí por los videos para ver si podemos ayudar de alguna u otra forma. Vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios como es de costumbre, y antes de eso hacemos el paréntesis pidiéndole que tenga ahí con usted Biblia y lápiz y pluma. Siga apuntando todo esto acerca de Romanos, porque probablemente al final del curso, bueno, al final esta es nuestra clase permanente, no los domingos, pero al final de esta sección de Romanos podamos hacer una especie pues de repaso general y de examen para saber qué tanto pudimos retener, apuntar en nuestro cuaderno, y bueno, también pues reconocer, ¿no?, la fidelidad de aquellos hermanos que estuvieron cada domingo adelante, apuntando, tomando notas, procesándolas y pues aprendiendo también acerca de lo que Dios tiene para nosotros en Romanos. Vamos a orar y a pedirle a Él que nos ayude. Señor, te agradecemos en esta tarde porque tú nos has bendecido, porque esta semana estuviste con nosotros, porque no nos has dejado, no nos has desamparado. Gracias porque en tu misericordia nos permites seguir adelante, y gracias porque en tu palabra nos permites encontrar consuelo, ánimo, ayuda, también advertencias y también, Padre, pues llamadas de atención para nuestra vida. Rogamos que estés con nosotros, con cada hermano y hermana que ve esta clase en su casa, en, en donde se encuentre, que tú, Señor, le bendigas y que tú sigas prosperando su vida, Señor. Guárdanos, por favor, de pecar contra ti y permítenos aplicar tu palabra, Señor, cada día que vivimos. En el nombre de Jesús te agradecemos esto y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos esto, hermanos, y como dice su palabra, ¿no?, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esperamos en Dios que Él nos siga escuchando, porque queremos, ¿verdad?, pedir las cosas que sean de acuerdo a su plan, a su propósito para nuestras vidas. Y bueno, en esta ocasión estamos entonces viendo y continuando nuestro estudio en Romanos, y en esta mañana se trata de la condición de toda la humanidad. Hace 2 semanas pudimos ver la condición de los paganos. Recuerda, desde Romanos 1, del versículo 18, Pablo, unos versículos antes, dijo: ¿saben qué? Yo estoy bien contento, quiero ir a Roma a predicarles este evangelio. Les voy a decir algo, yo no me avergüenzo del evangelio, yo no tengo ninguna ofensa de predicarles esto, porque es un poderoso mensaje de parte de Dios para salvar, sí, al judío, al griego, a todo el que lo escuche, a toda la humanidad. Y este es un mensaje que vale la pena vivir, compartirlo. Y inmediatamente dice en el versículo 18, bueno, quiero decirles algo: la ira de Dios se está revelando desde el cielo el día de hoy contra todos aquellos impíos que no quieren pues recibir la verdad de parte de Dios. Y empieza a decir desde ahí, ¿verdad?, que Dios los entregó a la inmundicia, a la dureza de su corazón, etcétera, etcétera. Y ya vimos entonces que Dios condena, ¿verdad?, el paganismo. Dios condena la inmoralidad, Dios condena, pues vamos a decir, todos estos pecados que son muy visibles
en nuestra sociedad y todos estos pecados que son escandalosos desde un punto de vista, que son practicados por la gente, las personas en la sociedad que no tienen a Cristo y que son bastante escandalosos. Orgías, fornicaciones, deslealtad, ya vimos lo de desobedientes a los padres y todo este tipo de pecado, ¿verdad? Homosexualidad. Y bueno, nosotros podemos pensar, bueno, sí, eso lo practica gente que no tiene a Dios. Pero en el capítulo 2 la semana pasada vimos sobre el síndrome del fariseo. Probablemente vamos a la iglesia, probablemente somos personas pues que tenemos buena moral, que se nos inculcó desde casa, desde niños, no sé, ¿verdad? Los modales, el decir buenos días, o tuvimos la bendición de poder crecer en un hogar cristiano donde se nos enseñaron valores de acuerdo a la palabra del Señor y vaya, los adoptamos como cultura, como forma de vivir, mas nunca recibimos este mensaje. Y esto sigue siendo igual o peor que vivir como un moralista, como un pues sí, como un pagano, perdón. Eso es vivir como un moralista. Y vamos a ver el día de hoy qué nos espera. Hermano, imagine a tres personas que quieren nadar de Hawái a Japón, unos 6.200 kilómetros. Una ni sabe nadar y se hunde tan pronto como se mete al agua. Otra apenas está aprendiendo y mantiene su cabeza por encima del agua, pero avanza 60 metros y después se muere ahogada. La tercera persona es campeona de natación y sigue firme durante mucho tiempo, pero después de avanzar unos 50 kilómetros empieza a perder fuerza y después de 60 kilómetros se está hundiendo y a los 70 se ahoga. La pregunta es, ¿está uno más ahogado que los otros? No. No importa cuál alcanzó a nadar más lejos, ninguno llegó a estar cerca de Japón y cada uno terminó tan muerto como los otros. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, hermanos, a la luz de esta ilustración, ¿no? Que todos estamos ahogados y muertos. La clase se llama La condición de todo hombre. Sí, aquellos que se oponen a Dios y dicen, yo soy ateo, gracias a Dios, a mí no me importa Dios, yo voy a vivir mi vida como quiera y a mí nadie me va a imponer nada porque yo soy libre, yo puedo escoger lo que quiera. Bueno, ellos están ahogados. El segundo, los moralistas también. Nosotros podemos ser como este campeón de natación, ¿no? Y empezar a nadar, pero al final de cuentas nos vamos a terminar hundiendo y ahogando. ¿De qué sirvió saber nadar un poco? Nada. Y hoy vamos a ver que, bueno, Pablo habla sobre los judíos expresamente, ¿verdad? Que ellos tenían la ley de Dios, que ellos tenían pues ventaja de alguna manera, tenían la Biblia, tenían conocimiento de lo que Dios requería y bueno, eso no les sirvió de nada. Todos terminamos ahogados. Vea lo que dice la palabra de Dios. He aquí, tú tienes el sobrenombre ¿qué? De judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de robar, robas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guardará las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente de la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a hacer el repaso de estas semanas. ¿Cuál fue el tema de la clase anterior? El juicio de Dios sobre los paganos y el juicio de Dios sobre los moralistas. Estas fueron las semanas, la semana antepasada y la pasada. ¿Por qué Dios no hace diferencia entre los paganos tan inmorales y los moralistas tan buenas personas? Y los declara perdidos a todos por igual. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay diferencia de categoría
en las vidas de los pecadores. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el pasaje de Romanos 3:23. Hoy veremos el juicio de Dios sobre los perdidos que son judíos. Pero ¿no son acaso los judíos el pueblo de Dios? ¿Por qué decimos que están perdidos? Porque todo el que no tiene a Cristo está perdido. Como hemos dicho antes, Dios ha dividido a la humanidad en dos grandes grupos, los perdidos y los salvados. Y la división no ha sido hecha en base a las razas o a la cultura o la religión, sino en base a la actitud que cada individuo tiene con respecto a la persona y la obra de Jesucristo. En primer lugar, vemos el juicio de Dios sobre los judíos del capítulo 2, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 8. Ya leímos básicamente todo el capítulo 2. Nos falta leer el capítulo 3 del versículo 1 al 8. Si usted me acompaña, vamos a ver que del capítulo 2 del versículo 17 al 20, vemos que el juicio de Dios contra los judíos es porque ellos tenían un conocimiento de la ley, pero esto no los salvaba. Podemos ilustrar este pasaje, quiero que usted vea con alguno de los evangelios, donde se ve a los fariseos o religiosos citando la Biblia, pero su conocimiento era puramente rico. No aplicaban las escrituras a su vida, estaban orgullosos de su conocimiento. Perdón, era puramente teórico, disculpe, aquí en la pantalla me faltó una O. El conocimiento de los fariseos en la Biblia, hermanos, era teórico. Ellos sabían la ley, hermanos, ellos eran los intérpretes de la ley, ellos realmente eran los que se dedicaban a interpretar cada pasaje, y conocían mucho de la Biblia, ellos conocían demasiado de la Biblia, sabían, recitaban porciones enteras, libros de la Biblia enteras, del Antiguo Testamento entero, pero hermanos, esto no les servía de nada, no aplicaban las escrituras a su propia vida. Entonces, ¿por qué Dios condenaría a los judíos? Bueno, una razón es porque ellos conocían la ley y no la aplicaban. ¿Cuántos de nosotros sabemos, hermanos, pasajes de la Biblia? Conocemos, hermanos, bastante de la Biblia y sin embargo no aplicamos más que el 10%, el 5% de lo que conocemos. Y terminamos viviendo, hermanos, como si no supiéramos lo que Dios quiere para nosotros. Ve al versículo 21, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿tú no te enseñas a ti mismo? El predicador de Inglaterra, Martin Lloyd-Jones, del siglo pasado, escribió al respecto. Cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué aprendes? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener un conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes y para tener argumentos cuando discutas con ellos? ¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? Mientras leas, háblate a ti mismo. Esto es para mí. Que esta palabra, hermanos, ¿qué está diciendo acerca de mí? Esta palabra. Permitamos, hermanos, que la Escritura nos examine. Es lo que dice el doctor Martin Lloyd-Jones. Lo que dijo, porque él ya está en la presencia del Señor, pero vea cómo él está llamando a su congregación y al pueblo a que apliquemos la palabra del Señor en nuestra propia vida. Vamos a ver del capítulo 3, del versículo 1 al 2, que los judíos tenían algo interesante. Son condenados porque ellos poseían la ley, pero no la aplicaban. Vea lo que dice este pasaje. Bueno, ¿qué ventaja tienes, pues, si tú que eres judío? ¿O de qué aprovecha ser circuncidado? Mucho, dice Pablo, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermanos, Dios les había confiado a los judíos la posesión más rica en cuanto a algo material, que era la Biblia, hermanos, eran las Escrituras. Sin embargo, ellos no la habían ni cumplido ni difundido. Hermanos, Dios les dio a ellos su revelación. Tenemos que tener en mente esto. Dios es tan grande, hermanos, que nosotros no podemos conocerle si Él no se revela a nosotros. Pero Él decidió revelarse a través de la creación y a través de su palabra escrita. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los escritos de los profetas, los salmos, hermanos, la poesía, los proverbios. Hermanos, el pueblo del Señor tenía esto en su casa. Bueno, no tenía esto en su casa, no tenía una Biblia con nosotros, pero tenían esto disponible para ir a la sinagoga, aprender y después enseñarlo a otros. Ellos tenían esto disponible, hermanos, a la mano en un sentido. No tanto como nosotros, pero lo tenían. Algo que los paganos no tenían, hermanos, era un conocimiento de lo que Dios decía en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Josué y en todo el Antiguo Testamento. No sabían quién era Dios a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque no tenían la palabra escrita del Señor. Pero aún así, ¿qué hicieron los judíos? Tenían esto escrito y sin embargo no le prestaron atención. Hermanos, el juicio de Dios viene sobre los judíos por varias razones. Vamos a leer aquí otro pasaje. Del 2:22 al 29
vemos que no fueron fieles a la mucha luz que recibieron de parte de Dios. Ya lo leímos hace rato. ¿Por qué los judíos van a ser condenados? Porque no fueron fieles. Dios les dio demasiada luz. Dios les dio mucha luz a través de su palabra y ellos no fueron fieles al Señor. Hermanos, negaban con sus hechos lo que afirmaban con sus palabras. Eran de mal testimonio los que no conocían la Biblia. Vivían una religión externa sin que su exterior fuera tocado por la mano de Dios. Daban más valor a los ricos que a las verdades, hermanos. A los ritos que a las verdades, disculpe. Daban más valor, hermanos, a aquellas tradiciones de los ancianos que a la verdad de Dios. Recuerdan ahí en los evangelios que el Señor Jesucristo iba con sus discípulos y en un día no se lavaron las manos y los fariseos, los escribas dijeron: oye, pero ¿qué pasó con tus discípulos? No se lavan las manos. ¿Por qué no siguen la tradición de los ancianos? Aquí, hermanos, tenemos que recordar ese pasaje. No implica, hermanos, que ellos fueron antihigiénicos, hermanos, y así como traían las manos sucias, se fueron y se sentaron y así se comieron todo lo que estaba en la mesa. No, era un ritual, hermanos, donde se tenían que lavar 7 veces y de una manera muy específica hasta el antebrazo para quedar ceremonialmente limpio. Hermanos, ese era un ritual que los hombres, los ancianos inventaron. No viene en la Biblia eso. Y Jesús y sus discípulos se lavan las manos de manera higiénica, no por ese ritual. Y los fariseos se espantaron. ¿Qué pasó? Ellos no se lavan las manos como debe de lavarse. Hermanos, se conformaban con cumplir con lo exterior, sin que su corazón fuera afectado por la palabra de Dios. En algunos momentos de su historia, hasta persiguieron a los profetas que el Señor les enviaba, como sucedió con Jeremías, y algunos los mataron. ¿Qué pasa, hermanos, si usted ha sido bautizado? ¿Qué pasa si usted ya es miembro de la iglesia? Esto solo cuenta si usted ha tenido un verdadero cambio en su vida, si su corazón ha sido realmente impactado, hermanos. No entendemos que no somos cristianos si solo lo somos en el exterior, que el verdadero cristianismo no se trata de tener confianza en cosas externas. Hermanos, no se trata de confiar en que asistimos a la iglesia, no se trata de confiar en que vemos todos los cultos de oración los miércoles y los cultos dominicales los domingos o la clase. No se trata en que algo externo yo acostumbro a hacer, como a dar dinero, ser generoso, ayudar a los pobres. No se trata de confiar en eso, hermanos. Los judíos confiaban supuestamente en esas cosas externas, pero por dentro su corazón seguía siendo, hermanos, un corazón duro, impenitente y condenado. ¿Y nuestro corazón, hermanos? ¿Confiamos en el sacrificio de Cristo? ¿O también confiamos en, pues Dios tiene que bendecirme porque estoy haciendo las cosas que a Él le agradan? No, hermanos, un cristiano es alguien que es cristiano en su interior. Lo que importa es el bautismo interno, que Dios está dentro de nosotros. La membresía de corazón en el pueblo de Dios. Y esta es una obra sobrenatural, no es una obra humana. Vamos a continuar, hermanos. ¿Por qué los judíos están con algo interesante? Ellos no creían lo que enseñaban y decían creer. Ellos no creían en lo más mínimo que ellos enseñaban a otros y decían: sí, yo creo en Dios y yo por eso voy a la iglesia y yo por eso quiero ser santo, yo por eso quiero ser... Ellos decían algunas cosas, hermanos, pero ellos no creían realmente en ello, en eso que profesaban. Vea lo que dice Romanos 3:3 al 8. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Hermanos, aquí los judíos vivían en la mentira, engañando y siendo engañados. Recordemos cómo vivían los fariseos, pero sobre este pues negrísimo telón que está de fondo, se destaca la veracidad y la justicia de Dios. Tenemos un telón de fondo que está negro, hermanos, pero aún aquí tenemos que Dios es verdadero y que Dios, hermanos, es justo. A partir del versículo 9 hasta el 20, hermanos, hay un resumen
Dios ahora condena a toda la humanidad. No solo condena a los judíos, ¿por qué? Porque ellos decían, oh, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos fariseos y por eso es que nos merecemos el cielo, merecemos que Dios realmente venga y nos bendiga. Dios se sacó la lotería con nosotros porque somos lo mejor que le pudo haber pasado. No, ellos enseñaban cosas pero no practicaban lo que enseñaban. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. No vivían lo que enseñaban. Dios no vivía en su corazón y ellos realmente eran incrédulos. Y ahora en resumen, hermanos, a partir del versículo 9 del capítulo 3 hasta el 20, vemos que entonces hay un resumen que Pablo hace. Dice, bueno, ya les dije, los paganos, los inmorales están condenados. Sí, también los moralistas, los griegos que se intentan portar bien, están condenados. Y los judíos también están condenados. Y el resumen es, toda la humanidad está condenada. Del 9 al 18 dice, todos, judíos y gentiles están que bajo pecado. Y vea lo que dice la Biblia. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. En este todos que dice este pasaje están incluidos los paganos, los moralistas, los judíos y todos nosotros, vengamos del país que vengamos, los que no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador todavía forman parte de ese todos, que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Es una realidad que la palabra pecado, hermanos, ha desaparecido del vocabulario en esta sociedad actual. Ahora podemos pensar que hay otros factores que nos hacen desviarnos, no pecar contra Dios, como nuestros genes, la composición química de nuestro organismo, que es un desequilibrio hormonal temporario. ¿Y usted por qué hizo eso? Ay, bueno, quiero decirle algo, yo tengo un desequilibrio hormonal y por eso es que maté a mis hijos. Habría que checar bien eso, ¿verdad? Pero realmente esos son casos aislados en un sentido. Todos los demás pecados que vemos saliendo de la puerta o en nuestra casa o en nuestra propia persona, sino aquellos que no conocen de Cristo, es porque tienen un corazón que está lejos de Dios y que le encanta pecar. El temperamento y el humor que hemos heredado, hermanos, los fracasos de nuestros padres durante nuestra primera infancia, la crianza que hemos tenido, nuestro entorno educacional y social, todo esto afecta. Pero hermanos, le echamos la culpa a esto en lugar de decir, yo soy un pecador. No, es mi temperamento. En lugar de decir, yo soy un pecador y estoy lejos de Dios, decimos, no, pues es que mis papás me abandonaron cuando yo era niño y es por eso que hoy tengo estos traumas y me comporto así. No, hermanos, hay que recordar que realmente estamos en una condición deplorable y triste. Todos estamos por nuestro corazón lejos de Dios. Estamos condenados y merecemos el infierno. Pero vea lo que dice el versículo 19 y 20a, que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí la palabra mundo, hermanos, no se refiere al planeta Tierra, sino a la humanidad. Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Cuando dice la Biblia no hay quien haga lo bueno, tenemos una ilustración del predicador británico Charles Haddon Spurgeon que dice, él fue un predicador del siglo XIX y él solía contar una historia que llega al corazón de todo esto. Una vez en un reino hace mucho tiempo, dice él, un agricultor cosechó una zanahoria enorme y decidió dársela a su príncipe porque amaba su reinado. Cuando se la dio, el príncipe recibió el amor y la devoción de este agricultor y el hecho de que no esperaba nada a cambio este agricultor. Así que cuando el agricultor se volteó para irse, el príncipe le dijo, hijo, te quiero dar algo de mi tierra para que puedas producir una cosecha aún mayor, es tuya.
El agricultor regresó a casa lleno de una alegría interminable. Un noble escuchó acerca de este incidente y pensó en su cabeza y razonó: si eso es lo que el príncipe da en respuesta al recibir una triste zanahoria de regalo, ¿qué me dará si yo le diera un caballo lujoso? Así es que el noble vino y se presentó ante el príncipe con un fino corcel y se lo dio como regalo. Pero el príncipe vio su corazón y le dijo: a ver, tú esperabas que yo te diera algo a cambio, así como lo hice con el agricultor, pero no lo haré. Tú eres diferente. El agricultor me regaló la zanahoria, pero tú te estabas regalando el caballo a ti mismo. Es cierto, hermanos, el agricultor, ¿qué hizo? Le regaló una zanahoria al príncipe, hermanos. Pero este noble dijo: si yo le doy esto, él me va a dar en peligro 25, 40, 1000 caballos. Y el príncipe se dio cuenta y dijo: no, tú te estabas regalando a ti mismo este caballo, tú querías de regreso mucho más. En el versículo 20, hermanos, vemos que la ley de Moisés no nos salva. La ley solo sirve para dar a conocer que todos hemos, ¿qué dice ahí? Pecado. Hermanos, nadie puede salvarse obedeciendo la ley, sino creyendo en Cristo. Vamos a ir allá a Gálatas. Vamos a Gálatas, Romanos, 1 y 2 de los Corintios, y después de eso sigue Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y dice ahí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Regresamos allá a Romanos, hermanos. Y tenemos que ver entonces que Gálatas, ¿qué nos está diciendo? Que la ley lo único que nos hace es mostrarnos nuestro pecado. La ley lo único que hace es decirnos: mira, aquí está tu pecado. Mira, aquí está lo malo que estás haciendo. Mira, mereces la condenación. Mira, vas camino al infierno. Nadie puede salvarse obedeciendo la ley. ¿Cuál es el resumen de Pablo? A partir del capítulo 1, 2, hermanos, y 3, está diciendo: sí, los inmorales van al infierno. Sí, los moralistas van al infierno. Sí, los judíos y los fariseos van al infierno. Todos van al infierno. Hermanos, si la carta de Pablo terminara aquí, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta que se hicieron alguna vez los discípulos: bueno, Señor, ¿y quién podrá ser salvo? Ya me dijiste que todos van al infierno. Ya dijiste que todas las personas, los griegos, los judíos, los morales, los inmorales, los que tienen dinero, los que no tienen dinero, todos vamos al infierno. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién podrá ser salvo? Eso lo veremos la próxima semana. En nuestra próxima clase, nuestro tema será la justificación de los pecadores. Porque sí es cierto que todos somos pecadores perdidos. También es cierto que todos pueden ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Usted puede leer, por favor, de tarea, hermano, hermana, Romanos capítulo 3, otra vez todo el pasaje, 4 y 5. Vamos a estarlo estudiando las próximas semanas. Romanos capítulo 3, lo que vimos hoy, capítulo 4 y capítulo 5. Y el Señor nos permita ver entonces que Pablo empieza a hablar de este evangelio al inicio de su carta, capítulo 1 y capítulo 2 y capítulo 3. Y nos empieza a decir que Dios, hermanos, es excelente, Dios es el creador, Dios es bueno, hermanos. Dios nos dio este evangelio. Este buen mensaje procede de Él. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo hemos despreciado, somos pecadores, y si queremos, hermanos, de alguna manera salvarnos por nosotros mismos, por hacer buenas obras, por la ley, por cumplir algunos mandamientos, hermanos, por ir a la iglesia y que se nos tome puntos, dice aquí Pablo en este pasaje que estamos equivocados. ¿Correcto, hermanos? Vamos entonces a terminar nuestra clase. Que el Señor nos permita ver, hermanos, a la luz de Romanos 2 y 3, que nuestra condición es deplorable y la condición de todo ser humano es la más triste si está fuera de Cristo. Por eso es que usted y yo podemos hablarle esta semana del Evangelio. Podemos ser un instrumento en las manos de nuestro Dios para que esa persona escuche el Evangelio y pueda decidir venir a los pies de Jesucristo o no. ¿Qué le parece si, aparte de tarea de leer los capítulos 3 y 4 y 5, usted puede en la semana hablarle a alguien en su trabajo o en su vecindario?
y que el Señor nos permita, hermanos, a ser instrumentos para que, ya sea que le hablemos a un fariseo o a un moralista, hermanos, o bien a un pagano inmoral, este evangelio, hermanos, es poder para salvar a todos los que estamos mencionando. Vamos a orar. Dios, te agradecemos en esta mañana porque has estado con nosotros. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te pedimos que estés a nuestro lado, que nos guardes. Y Padre, por favor, no nos olvides. Sigue bendiciendo a cada hermano y hermana que está presente en esta clase. Y te pedimos que tú nos permitas ver que este evangelio, este mensaje que tú nos has traído, Señor, es un mensaje bueno, Señor, y misericordioso, que se extiende a personas como nosotros, seamos fariseos, seamos moralistas o seamos inmorales. Guíanos, Señor, guárdanos de pecar contra ti y que tu palabra siga, Señor, hablando a nuestras vidas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. La próxima semana estaremos continuando con nuestro estudio de Romanos y vamos a continuar entonces en el capítulo 3, los últimos versículos, y vamos a ver entonces también el capítulo 4 sobre esta justificación que Dios ofrece. ¿De qué se trata esto? La próxima semana lo veremos. El Señor le bendiga y le guarde y muchas gracias por su atención. Hasta luego, hermano. Gracias.